Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Buen día, un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Es un gusto estar una vez más con ustedes en este día, en este mediodía. Así es que un saludo deseando que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes y deseando lo mejor, tomando todas las precauciones, cuidándose con las temperaturas altas. Bueno, y es interesante tener temperaturas altas también, porque todo esto está dentro del plan de Dios. Existe palabra profética que en los últimos tiempos las temperaturas serían altísimas. Es más, para ser específico, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el sol aumentaría 7 veces su calor. Así es que no importa ahora qué tan alta sea, creo que todavía al nivel marcado por la Escritura no llegamos. Así es que esto nos da a nosotros un punto de acomodo, de ir aprendiendo a vivir en medio de estas circunstancias y saber que como hijos de Dios tenemos la bendición de estar cuidado, de estar bendecido y sobre todo es que Dios es fiel para guardarnos y cuidarnos. Bien, cuídese ahí en el auto, en la casa donde están los niños. Hay que tener atención con ellos, darles suficiente líquido, aguas, no muy fría porque también trae daño a los bronquios y hace tantas cosas ahí. Ser cuidadoso por sobre todo. Un saludo a quienes nos siguen por Facebook. Dios les bendiga grandemente. Deseamos que tengan días bendecidos, prósperos y sobre todo que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes. A quienes nos están siguiendo por Facebook, por YouTube, a través de Punto de Giro Dunamis, un saludo, un abrazo a todos y recordar que cada vez que compartimos estos videos es una bendición porque estamos llevando el mensaje de Dios también a través de las redes sociales. Es una bendición hacer esto. Así es que, bien, vamos a entrar en tema. Seguimos con el carácter del ser humano, del hombre, en la parte 4. Y es en esta parte exactamente en donde ahora empezamos a hablar sobre la restauración del carácter. Es una situación bastante complicada, difícil. Y digo todo esto porque si hay algo difícil en esta vida de poder comprender o al mismo tiempo el poder decir que ahora sí estamos totalmente entendidos, y es el hombre. El hombre tiene el carácter totalmente cambiante, variable de una forma u otra. Aunque fue hecho con el mismo carácter de Dios, porque fuimos creados conforme a imagen y semejanza, aunque fue creado de ese modo, cuando el hombre peca, es ahí donde entonces viene la complicación de este asunto, y a partir de allí es cuando el carácter se contamina, porque la personalidad que tenemos, que viene prácticamente desde el soplo divino, es lo que nos establece a nosotros la definición de la personalidad. A esto, el carácter se aprende en la circunstancia que vives, en la medida en que vas avanzando en tu vida diaria. Es a partir de allí cuando entonces las cosas ya empiezas a aprenderlo, y ahí viene una formación de carácter. Y esta formación de carácter es precisamente la que viene siendo contaminado prácticamente. Ahora, cuando Yeshua viene y muere en la cruz del Calvario, Él restaura
restaura esto. Entonces, es necesario que comprendamos esta parte. La restauración del carácter del hombre solo será por medio de la comunión de Adonai. No hay otra forma. Y es necesario que el hombre, el ser humano, hombre o mujer, se acerque buscando de Adonai el perdón. El perdón, esa comunión, esa relación. De lo contrario, esa renovación de carácter es imposible. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez más, el carácter que hemos aprendido. El mundo tiene su proceder constante y muchas de estas cosas son comunes, son normales. Pudiéramos hablar del adulterio y de la fornicación, es muy normal en el mundo, es muy común y muy normal. Y estamos viviendo ahora en época donde tal parece que la sexualidad es parte de la diversión, es parte de del como se dice, del diario vivir. Naturalmente esto es producto de la inmundicia, de la lascivia, y este es el carácter que el enemigo puso en el ser humano a la hora de que el hombre cae de la gracia de Dios. Y es precisamente esto lo que viene a ver una restauración. Entonces, aunque la Biblia lo describe como las obras de la carne, entonces, del mismo modo, esas obras de la carne son porque no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual. Ahora, en contrario a esto, se expresa cuando se dice: mas el fruto del Espíritu, así como se manifiestan las obras de la carne, ahora el fruto del Espíritu. ¿Qué consiste el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es aquí donde quiero que tomemos un poco de reflexión. Lo que ahora he estado hablando o he estado mencionando es algo que muchos lo sabemos repetidamente, lo sabemos quizás hasta de memoria, porque constantemente se menciona en algunas iglesias. Ahora, el fruto del Espíritu que viene contra esto
Y es aquí donde yo quiero que hagamos un poco de reflexión. Para esto obedece a un ejercicio de desaprendizaje. Aprendimos a hablar palabras altisonantes, maledicencias, a decir groserías a cada instante, a hacer cosas como las que se menciona como las obras de la carne, y es parte de la vida diaria. Que pase una chica y que el hombre le quede viendo de una manera lujuriosa es normal en el mundo, y cuando vienes a Cristo vienes con todo esto. Y a veces es mentira decir, ya hiciste la oración de fe, ahora ya eres salvo, a partir de aquí tú ya no pecas, ya no haces nada. No. Porque es aquí donde viene la analogía del bebé. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nacer de nuevo. El nacer de nuevo es el que te va a dar precisamente un carácter nuevo, un carácter diferente, una renovación de carácter, una restauración de carácter. Lo que significa que tienes que desaprender todo lo que traías, y esto hay un proceso. La Escritura dice que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. El que todavía no tiene los sentidos ejercitados, hay que darle lechita. O sea, tiene que estar siempre como bebé, papillas, comida. O sea, significa que es un bebé y que por consiguiente no ha entrado en esta formación de carácter, está en proceso, y que todavía pues hay que cambiarle pañalitos, se sigue haciendo en los pañales, hay que limpiarlo, hay que ayudarle, hay que cambiarle la ropa, hay que cargarlo, hay que llevarlo, hay que conducirlo, hay que mostrarle, hay que enseñarle a hablar, cuál es la forma correcta de hablar, hay que enseñarle la conducta, cuál es su forma que debe comportarse. Bueno, parte que, si bien es cierto, quizás como familia ahora en veces lo hacemos y en veces ya no lo hacemos. Al niño le enseñamos a caminar y a veces le enseñamos a hablar, y cuando le enseñamos a hablar groserías, majaderías, y nos goza, nos alegra cuando el niño comienza a hacer recuerdos maternales y hablar palabras groseras, grotescas, y ay, mira lo que el niño dice. Y luego permites que el niño te dé 2, 3 cachetaditas y ay, mira, el niño me está pegando. Espérate que tengas 18 años ese niño y verás lo que te hace. ¿Por qué? Porque ese carácter lo dejaste que fuera. Por eso la Escritura muestra la analogía y te presenta lo que es el fruto del Espíritu. Esta es la tarea. Hay que enseñar ahora amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Porque ese es el fruto del Espíritu. Has nacido de nuevo. Ahora, tienes que dejar todo aquello que antes tenías. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea, salte. Cada vez que estés en lugares donde todavía te contaminas, salte, huye, vete de allí. No creas que tienes la capacidad para controlar, no creas que tienes esa capacidad para dominar y decir esto no, esto sí. Si todavía eres un bebé espiritual, necesitas salir, necesitas cambiar, porque estás en un estado de formación de carácter. Y en este caso estamos hablando del carácter de Dios, del carácter espiritual, del carácter del fruto del Espíritu. ¿Nos cuesta? Sí. Es un proceso. No es así como por chasquido de dedos, no. Es algo que se aprende. Por esa razón la misma Escritura dice que el justo con dificultad se salva. Por la misma razón que Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo venga a quedar reprobado. Si estas cosas nos mantienen alerta, entonces nosotros tendremos cuidado lo que estamos viendo y lo que estoy escuchando. Cuidamos nuestros ojos y cuidamos nuestros oídos. ¿Qué veo y qué oigo? Porque esto va a mover mis
sentidos. Y si no lo tengo ejercitado en dominar a qué debo ver y qué no debo ver, entonces esto a mí me va a traer complicaciones en mi formación, en mi crecimiento. Esto me recuerda a un hermano haciendo un trabajo de albañilería, me parece, él contaba, estaban en la planta alta, estaban precisamente ahí en la avenida Guerrero, y el lugar en donde estaban había una ventana, pero la ventana estaba un poco salido hacia afuera, y de modo que se podía ver las personas que circulaban. Y había un muchacho que estaba recién apenas convertido, y salía siempre, veía que venía alguna chica, y él salía, y el hermano que estaba ahí adentro escuchaba que cuando él salía decía, diablo mentiroso, y se volvía a meter. Y luego otra vez, volvía a salir, y cuando estaba en la ventana, viendo hacia afuera, volvió otra vez, diablo mentiroso. Y entonces ya el hermano, esto le llamó la atención, y a la tercera vez que hizo esto, este muchacho sale a ver por qué decía diablo mentiroso y qué es lo que estaba viendo. No, lo que sucedió es que cuando él vio, era exactamente una chica que venía caminando, y mientras este joven contemplaba a la chica, él decía diablo mentiroso. Y el hermano le dice, ¿por qué dices eso y por qué haces esto? Dice, no, es que el diablo me está diciendo, mírala qué bonita, mírala cómo está. Ok, eso es lo que te dice el diablo. ¿Y quién te manda a ti que te salgas a la ventana a ver? Tú tienes mucho trabajo allá, ¿qué vienes a ver a la ventana? Entonces, actitudes como estas nos demuestran que no tenemos una intención de cambiar, que somos bebés espiritual y que nuestros sentidos no los queremos ejercitar. ¿Por qué? Porque es muy probable que este joven, mientras estaba sentado, venía un pensamiento puesto por el enemigo, voltea. Y cuando él volteaba, lo que miraba era una chica. Inmediatamente se levantaba y corría hacia la ventana. Al final, él estaba siendo guiado por el propio enemigo, y estaba siendo motivado sus sentidos a un deseo naturalmente incorrecto. Su carácter de lujuria, de lascivia, florecía, y esto hacía que él hablara de ese modo. Al final no estaba haciendo nada. Por eso la Escritura nos dice muy claramente, haced morir en vosotros al viejo hombre. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo morir? Esta es una tarea también a veces que no se puede entender, o no queremos entender, o batallamos para entender. No sé cuál de las tres cosas pudiéramos aplicar aquí. Pero si realmente queremos tener un carácter, tomar el carácter de Dios, tenemos que tomar cada paso de la Escritura. Si tengo yo, es mi responsabilidad hacer morir el hombre que está viciado conforme a la vida antigua, al pecado, a la concupiscencia que antes vivió. Es mi tarea hacerlo morir. ¿Cómo lo voy a hacer morir? Eso es muy simple. En vez de alimentar la carne, voy a alimentar el espíritu. Existe una costumbre apache, me parece que es de los indios apaches, que dice que cada tiempo los jóvenes platican con el abuelo, y el abuelo les cuenta historias. Y él les cuenta la historia de los lobos, que cada hombre tiene dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro. El lobo blanco naturalmente representa lo bueno, y el lobo negro le representa lo malo. Dice, y estos lobos están peleando constantemente entre sí. Luchan por controlar la persona, estos lobos. Y cada día, cada uno hace lo suyo para que ustedes como jóvenes puedan tomar acciones.
Si te vas inclinando con lo que te está indicando el lobo negro, harás cosas malas. Si te indicas con lo que te hace el lobo blanco, harás cosas buenas. Pero estos están luchando por querer dominar. Pero la lucha de ellos y la fortaleza de ellos depende de ustedes. Y entonces los jóvenes preguntaban, bueno, y esta lucha entonces al final, ¿cómo termina? ¿Quién gana? ¿Quién de los lobos va a ganar? ¿El negro o el blanco? Y el anciano les dice, va a ganar el lobo que tú alimentes más. Y esto realmente, esta anécdota, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. ¿Estás alimentando la carne? ¿Estás dando todo lo que la carne quiere? ¿Estás dando todo lo que la carne anhela y desea? Entonces tu carne se hará cada día más fuerte. Esto implica que el espíritu, por todo el potencial que tengas de parte de Dios, por toda la respuesta, por todo el apoyo, por toda la presencia divina de aquel ese ser tan poderoso, creador de todo el universo, tendrá sus limitaciones porque tú se lo has puesto. Has decidido alimentar la carne, entonces el espíritu en sí languidece, muere y al final no hay respuesta ninguna. Porque quien domina es la carne. Por esta razón, ahorita que leíamos dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es caso totalmente olvidado. No hay una salvación. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta. Yeshua vino, murió en la cruz. Él es nuestro Cordero Pascual. A partir de allí es mi responsabilidad, es mi decisión. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Si alguien dice que no hay Dios, no pasa nada, no lo hay. Y mismo Yeshua dice que quien cree que le hay, lo encontrará. ¿Por qué? Porque él sabía, e incluso desde aquel tiempo antes, quiero pensar que ya habían personas que aún estando él presente, le negaban. Dios no es real, Dios no existe. Entonces, no es un asunto de controversia, no es un asunto de complicación. ¿Dios existe? No, no existe. No existe. Tú dices que no existe, no existe, no es real. Naturalmente, cuando tengas problemas y dificultades, no tienes a quién clamar porque Dios no existe. Pero si tú crees que Dios existe, entonces tú le clamas y como tu pensamiento cambió, ahora sí crees que le hay, entonces puedes clamarle y entonces tendrás una respuesta. Esta es la gran bendición que tenemos ahora. Que podemos equivocarnos al momento de hacer nuestra decisión y irnos con caracteres totalmente perdidos, totalmente torcidos. Pero tenemos la bendición de Dios de que si me arrepiento y vuelvo, entonces Él es fiel para tomar mi petición si tengo un corazón arrepentido, contrito y humillado, como dice su palabra. Es mi decisión. Tengo que hacer morir al viejo hombre. Tengo que alimentar el espíritu antes que la carne. Ahora, hagamos un análisis así rapidito y veamos cómo está nuestro día. Nos levantamos a tiempo, temprano. ¿En qué pensamos al momento de levantarnos? ¿En Dios? ¿Clamamos a Él? Nos acercamos y le decimos, gracias, has guardado mi sueño, has tenido compasión de mí. Ahora inicia un día incierto porque no sabía si había mañana y ya llegué al mañana y estoy aquí. Y quiero agradecerte porque sé que mi familia, mis hijos, el trabajo, todo está. Y hoy voy a salir
y quiero pedirte, ve conmigo a la calle, ve conmigo a mi trabajo, quédate conmigo todo el día. Quiero tener ese amigo junto a mí. ¿Hiciste algo así o algo parecido? O te levantaste, gracias a Dios porque estoy aquí, te tomas un café y sales acelerado, y cuando te subes de la puerta de tu casa al vehículo o al camión, no sé, tu pensamiento cambió. Te olvidaste de la existencia de Adonai, de tu Dios. Seguiste el día. Llegaste a la fábrica, al centro de trabajo, y empezaste a hablar igual que todos tus amigos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Y se te olvida que eres la imagen y la semejanza de Dios. Para entonces ya eres parte de aquellos, hablas igual que ellos, te comunicas igual que ellos, ya estás como aquellos. Llegó la tarde, te saliste, llegaste a tu casa, cansado, y antes que cualquier cosa, lo primero que llegas es agarras el control de la televisión y te pones a ver tele. Cualquier película, cualquier programa de entretenimiento. Simplemente quieres despejar tu mente y ver algo que haya en la televisión. Si ese fue tu día, yo te pregunto, ¿cuánto de alimento le diste al espíritu? ¿Y cuánto de alimento le diste a la carne? Haga usted su propia conclusión. ¿Tiene un espíritu fuerte y una carne débil? ¿O tiene una carne fuerte y un espíritu débil? Llegó la noche y ni se acordó de dar gracias a Dios por el día terminado y se durmió. Eso es, por decir, alguien que piensa un poco. Pero ¿qué pasa si se levanta, corre, hace todo y sigue la vida, y hasta la tarde y a la noche y es igual? Y en la comida, gracias a Dios por el alimento que me das, amén. Esa oración express. Y si hay muchos amigos que me pueden ver orando, y me avergüenzo orar delante de ellos, entonces hago como que oro, ¿no? Me tapo la boca y no cierro los ojos para que no vean. Señor, gracias. Y a veces como que oro aquí en mi mente. Y lo hago así, no porque no pueda hablar, porque tengo una lesión en la boca, porque tengo una lesión o porque estoy en un lugar donde no puedo pronunciar una palabra, no, sino porque tengo vergüenza. Me avergüenzo de ser hijo del Dios Altísimo. ¿Qué cree que va a pasar? Eso significa que la carne está mega fortalecida y el espíritu languidece. Es necesario que nosotros hagamos lo que dice esta parte de la escritura. Pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo todavía no crucifico la carne con todo y pasiones y deseos, entonces no soy de Cristo. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma escritura. ¿Tiene algunas dudas? Puede checarlo. Estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerde, estamos hablando de ejercitar los sentidos. Obedece a un ejercicio. Es como levantar una pesa. Cada día estoy fortaleciendo mis músculos. Igual los músculos de la mente requieren ejercicio para que estén ejercitados. De lo contrario, no hay forma de estar ejercitados. Entonces,
Pensemos, ¿vivimos por el Espíritu? Si decimos que vivimos por el Espíritu, es necesario que manifestemos entonces que también andamos por el Espíritu. Y hay una recomendación más. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, con envidia unos a otros. ¿Por qué? Porque se expresa de forma por separado. Porque la vanagloria es precisamente la que trae la altivez, la soberbia y naturalmente esto viene también juntamente con la envidia. Entonces es bien interesante que nosotros comencemos a poner especial atención hasta dónde yo estoy siendo cuidadoso, en que el carácter de Dios sea renovado en mi vida, sea restaurado. Si alguna vez le dijeron, solo repite esta oración y ya eres salvo y de aquí para adelante ya estás bien, analícelo, porque eso no es cierto. Ese es el primer paso, es el principio, es el compromiso de decir, ok, sí creo que hay un Dios y creo que es poderoso y creo que Él puede hacer algo en mi vida, porque yo creo que como templo que soy, Él puede vivir en mí. Y comienza un proceso de manifestación de Dios en la vida de cada uno. Pero nosotros tenemos que ir dando espacio para que Dios vaya limpiando cada parte de nuestra vida. Y si tiene duda que es un proceso, mire, vámonos a Salmos, capítulo 1. Cuando habla exactamente sobre el hombre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai medita de día y de noche. Y aquí viene lo interesante del proceso. Será como árbol. Será como un árbol. Bien, me detengo en esto. Es como un árbol, pero no como un árbol que el viento tiró la semilla ya por quién sabe dónde y ese árbol nació, creció torcido y ese árbol estuvo y definitivamente vino el aire, le arrancó las hojas, creció todo chueco. ¿Por qué? Porque no es un árbol plantado. Allí está la diferencia, la escritura es muy clara. Será como árbol plantado. ¿Cómo plantar un árbol? Haces el agujero, lo pones en un lugar donde haya abundante agua, lo plantas, empieza a crecer y el árbol empieza a crecer. ¿Cómo va a crecer? Pero como es árbol plantado y lo vas a formar, entonces le empiezas a cortar sus ramas. Si por algún momento lo descuidaste al inicio y el árbol se tuerce y justo en la parte de la torcedura le sale una rama derecha, justo ahí le cortas la rama chueca y dejas la derecha y dices, vas a hacer un árbol recto porque te quiero recto, no te quiero torcido. Le abonas, le cuidas, el árbol crece y como está cuidado, va a florecer. Como está cuidado, va a fructificar. Como está cuidado, siempre será árbol fructífero y frondoso. Por eso dice, será como árbol plantado
junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo. O sea, todo está dentro de un proceso. Lo que pasa es que a veces cuando leemos estas partes de las Escrituras, nosotros como que pasamos de noche, como que pasamos corriendo y se nos olvida lo importante del proceso. Lo importante del proceso. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Entonces es necesario que comprendamos esto y lo pongamos por obra. Ejercitar nuestros sentidos. ¿Qué debo ver? ¿Qué no debo ver? O cuando estoy viendo, ¿qué estoy alimentando? ¿Mi carne o mi espíritu? Cuando estoy oyendo, ¿qué estoy oyendo? ¿Mi carne o mi espíritu? Hace algún tiempo, la sexualidad era parte de algo que no se podía publicar a ciertas horas de la noche porque eran conocidos como programas familiares cuando todavía había niños. Pero llegó un tiempo en donde eso se fue terminando. Hoy, para todo se utiliza sexualidad. Vas a vender una llanta, sexualidad. Vas a vender refacciones, sexualidad. Una bicicleta, sexualidad. Vas a vender un pastelito, sexualidad. Para todo se usa la sexualidad. ¿Por qué? Porque se está despertando la lascivia del ser humano. Presentan muchachas bien bonitas, presentan jóvenes corpulentos para que también las mujeres tengan algo de visión óptica agradable. Y la pregunta es, ¿qué estás alimentando cuando estás viendo esto? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Tienes los sentidos ejercitados para bloquear y decir, esto no pasa? ¿O esto sí pasa? ¿O mejor me levanto o le cambio de programa? ¿O prefieres mirar todo y te sientes bien? Todo esto está dentro de un contexto divino para nuestra formación. No es que quiera Dios que tú te pierdas, es que quiere Dios tener adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que no haya ningún punto de distracción, que nadie lo mueva. Dios está buscando gente con el corazón sincero, que no estén ahí de donde yo soy se utiliza una expresión con un ojo al gato y el otro al garabato. O sea, están aquí y no están aquí. Como sucede hasta el día de hoy. Mientras estás adorando en la iglesia, estás viendo a todos lados a ver si hay una falda pegada, algún pantalón que pueda notarse algo. Y la pregunta, primero, ¿en dónde estás? Segundo, ¿cómo está tu mente? Adoradores. Que nada de esto distraiga. Adoradores en espíritu y en verdad. Con carácter producido por el fruto del espíritu. Es interesante que nosotros despertemos en esto. Es un proceso, insisto, es un proceso. No es por chasquido de dedos. No es de que di esta oración y ya. La oración es poderosa. No, Señor, la oración no es poderosa. El poder se adquiere a través de la oración. Es todo lo contrario. Es parte de lo que nosotros a veces se nos enseña o se dice mal. Hace unos días precisamente hubo un comentario sobre esto y me dicen, no, es que la oración sí tiene poder. Digo, no tiene poder. Tiene poder el que la practica, el que vive. La oración en sí solamente es palabra,
Yo no lo puedo recitar y decir, ay, y ya van a suceder las cosas. Por hoy usted puede ver infinidad en YouTube y en cualquier revista. Lee estas citas, haz esta oración y mañana recibirás dinero. Uf, y yo diría, ¿por qué el que lo hizo será demasiado rico que ahora compartió el secreto? Como eso de que llámeme y yo le doy el número de la lotería para que se la gane. ¿No cree que la lógica es que se la gane él primero y después motive a otros para llamar? Son detalles que están ahí y que nosotros en algún momento no los visualizamos. Entonces es interesante que pongamos atención. Estamos en un proceso. Tenemos vida, tenemos oportunidad. Esa es la oportunidad. La vida es la oportunidad. Mientras hay un hálito de vida, un respirar, es una oportunidad. Toda mi vida creí que no había Dios y de pronto, en el último instante, reconozco que hay y puedo sentirlo y tengo un corazón en verdad arrepentido. Dios desde allí, Él me levanta. Por eso, con toda certeza digo que las puertas del infierno están juntos, exactamente, a las puertas del paraíso de nuestro Dios. Pero es un proceso. No, las cosas no suceden. Las cosas no suceden por nada más porque tenía que suceder. Las cosas van sucediendo en veces a nuestra consecuencia, a nuestro proceder, a nuestra actitud, provocado por nuestra misma actitud. Entonces, comencemos a ser obedientes. Comencemos a agradar a Dios siempre. Comencemos a servirle. Comencemos a hacer buenas obras. Comencemos a vivir en obediencia sin importar las consecuencias, sin importar burlas, sin importar qué me pueden decir. Simplemente quiero ser diferente. Quiero convertirme en un hombre de valor. Quiero llegar a ser un hombre diferente, totalmente distinto. Así es que nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Es parte de un proceso. Bien, aquí tenemos al hermano Silvino. Nos hace un comentario a través de Facebook. Dice, la carne es del mal, el espíritu es del bien. Es correcto, mi hermano, exactamente. La carne en sí, hay una situación en la cual podemos decir esto. La carne se contamina. La carne se contamina. Está contaminado por el mal. En su esencia, cuando fue hecha, la carne estaba bien. Era una carne que estaba enfocada en servirle a Dios. Por eso David dice algo que a mí me encanta. Dice, mi carne y mi alma alaban al Dios vivo. Cuando yo comienzo a hacer o cuando yo voy completando el proceso y permito, así como David, somete que su carne, en vez de tener cosas que estén pasando por su mente, comienza a hacer que su carne comience a adorar al Dios vivo, la carne comienza a sujetarse. ¿Por qué? Porque Dios comienza a hacer una limpieza, una purificación y volvemos al estado, ahora sí, creacional. Así es que, bien, muy bien por su comentario. Tenemos que dejar que el espíritu sea alimentado y esto nos va a traer una restauración no solo de nuestro espíritu, sino también de la carne. Ahora, creo que esto es lo que trato de
de responderle cuando me hace la pregunta ¿qué es la cura? Bueno, estamos respondiendo, ¿qué es la cura? Es la comunión, es la relación con Dios y sobre todo alimentar al Espíritu. Gracias por el saludo y bueno, y gracias porque está ahí y ahí le estamos considerando siempre. Bendiciones, mi hermano Silvino. Aquí tenemos también no más que no entiendo, ahí dices Soli. Soli Camacho. Bendiciones. Será Sadi. ¿No? Sadi Camacho. Ok. Bueno, bendiciones. Gusto que estás oyendo. Pronto tienes una invitación, lo hago público, estamos al aire, en vivo, y también a través de Visión. Tienes una invitación, esperamos verte. Así es que bendiciones. Bien, hemos llegado al final del programa y nosotros vamos a ir teniendo en cuenta lo que tenemos que hacer. Bien, aquí tenemos unos saludos también para Francisca, su hermana Francisca que está desde España. Bendiciones. A Isidro de Perú, hermano, bendiciones. Su hermano Arturo también del Distrito Federal, de la Ciudad de México, bendiciones. Y Alexis desde Canadá, hermano, quiero decirle que sí lo tengo en cuenta, lo he visto varias veces, creo que es la persona que está en Alberta. Tenemos la intención de ponernos en contacto, por ahí el número de teléfono, puedan contactarnos. Y mire, Dios abre las puertas y no decimos que no. Si Dios está en toda comunión, que estaremos en Alberta, Canadá, allá con ustedes, con gusto, será una bendición ir y compartir también este mensaje con ustedes. Bendiciones para Canadá. A Colombia, José también que está allí al pendiente con esto, bendiciones. Hay una pregunta, ¿cómo separar la carne del espíritu? Bien, qué interesante pregunta, pero yo le decía hace un rato. Nuestros sentidos. Hablaba sobre nuestros sentidos. Tenemos que mantener nuestros sentidos alerta. ¿Qué implica esto? Implica qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy oyendo. Y yo les mencionaba que Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esto, cuando Pablo le hace esta mención a Timoteo y le dice pasiones juveniles, porque Timoteo ahora es un joven. Pero igual podemos decir, huye de las pasiones. ¿Por qué? Porque la palabra pasión, el término pasión, significa un deseo vehemente, un deseo sin control. Es un deseo que te empuja, que te motiva, que te arrastra a hacer cosas que no quieres. Y la recomendación de Pablo es huye, o sea, vete antes que este deseo venga, salte, apártate. Entonces, ¿cómo puedes separar esto? Tú sabes las cosas que te hacen daño, las cosas que te crean pensamientos negativos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Inmediatamente tomar, aquí no voy por esto, aquí no hago por esto, aquí no hago por esto, y ir separando a partir de allí. ¿Y cómo vas a reemplazar eso? Una de las formas más importantes que yo en lo personal he hablado y dicho es que tenemos que ocupar nuestra mente con cosas productivas. Mi Santa Madre, que está ahora ya en el seno de Abraham, decía siempre que una mente ociosa es un taller de Satanás. Entonces, cuando tu mente empieza a estar en ocio, te darás cuenta que vienen pensamientos innecesarios. Pero ocupa tu mente con cosas que edifican, que construyen, y haz aquello que te absorbe, aquello que se te olvida. Pon atención. ¿Qué cosas haces
que se te olvida incluso en el mundo en que vives. Porque sí hay cosas productivas que hacemos y que nos gusta tanto que nos hace olvidar el mundo en que vivimos. Bueno, ocúpate de estas y ejercítate en la palabra. Entra en un tiempo de tefilá. Fíjate bien, hermano José, lo que estoy hablando. Tefilá. No es tiempo de oración, es tefilá en hebreo. Es la traducción de oración que tenemos nosotros, pero tefilá va mucho más allá que el hablar. Tefilá es cuando entramos, nos arrodillamos o nos sentamos y decimos: Dios, aquí estoy. No vengo a hacer un monólogo, vengo a escucharte. Y quiero estar aquí porque quiero sentir tu presencia. Quiero entrar en un vínculo contigo, en una intimidad, en una relación, que yo pueda sentirte que estás en mi vida. Cuando comiences a hacer tefilá, en vez de esa oración resorte que a veces se dice que ahorita me arrodillo, luego me paro, y yo ya dije, no, entra en esa oración de comunión, que en hebreo es tefilá, haz tefilá. Y a través de esta práctica sabrás cómo entras en esa comunión con Dios. Y tu comunión con Dios traerá una transformación en tu vida, de modo que esto te haga llevar una vida diferente, y entonces estarás alimentando tu espíritu antes que tu carne. Y de esa forma viene una separación del carácter carnal. Porque para entonces la carne se sujeta al espíritu, y entonces podrás decir, como dijo David: mi alma y mi carne alaban al Dios vivo. Espero que te haya servido este comentario. Y bien, muchas gracias por quienes están en Facebook y quienes nos siguen por Punto de Giro Dunamis a través de YouTube. Gracias, saludos, Dios les bendice. Así es que llegamos al fin de esta emisión y aquí nos vemos hasta la próxima edición. Bendiciones.